Shalom, muchas bendiciones. Quiero compartiros algo sobre un pequeñito estudio que he estado estudiando sobre unas palabras hebreas. Bueno, esto el padre me lo daba a mí, pero además de que me lo daba a mí, pienso que es para todos, porque somos un pueblo y el pueblo de Israel como tal eh, ha pasado en la historia por muchos momentos, muchas cosas que ha tenido que vivir. Entonces tenemos en la historia la aplicación de esta palabra que yo he estudiado, que es la palabra safat. Y esta palabra safat, que es un verbo del hebreo 5594, y se compone por la samej, por la p y por la dalet. Esta palabra se usa en contextos muy amplios y profundos en la Biblia, y todo habla de lo mismo, del llanto, del lamento, del gemido, de duelo, de sufrimiento, y lo expresa como darse golpes en el pecho, como arrancarse el cabello, porque es un duelo amargo. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo refieren y que refieren el contexto de esta palabra o derivaciones de esta misma palabra, como por ejemplo cuando Abraham entierra a Sara y hace duelo por ella, como cuando José y su hermano hacen el gran duelo por su padre Jacob y hacen luto por 7 días. Como digo, esta palabra va desde el duelo y la endecha hasta acción de romperse el cabello, de darse golpes en el pecho, de llorar, de endechar. Se usa para expresar el lamento profundo. Pero esto es lo curioso, que no es solo lo individual. O sea, no es solo individualmente o yo o tú, no. Es también colectivo. Una persona por todos y todos en contexto. Como digo, no solo por muerte de alguien, sino por calamidad a la nación, por pecado, por juicio divino. ¿Por qué? Pues bueno, como decía, quiero explicarlo un poco, porque en todo lo que le viene al pueblo de juicio, en todas las consecuencias de lo que va a venir, está esta palabra Safat. Es decir, que se aplica al pueblo en todos los ámbitos, porque nosotros, como dice Devarim 32, cometimos todas estas cosas. Bueno, vemos el duelo, que está el duelo personal, el lamento, se ha muerto alguien, la muerte, está el duelo como tal por todos, el duelo por la pérdida, el duelo por la nación, el duelo por el juicio divino, cuando hay un lamento profético por lo que va a venir y la desolación, cuando tú te das cuenta, como dice Devarim 32, esto va a venir, el pueblo va a recibir estos juicios y este castigo por el pecado, eso va a doler, eso va a crear duelo. Y nosotros que se nos ha revelado que eso va a venir, porque la palabra está ahí, pero hay muchos que hoy viven como si eso no fuera a pasar y viven pues en su mente con prosperidad y cosas que no aplican a lo que viene ahora, porque no podemos esperar ahora una prosperidad, un bien, porque ahora lo que viene es juicio, ahora lo que viene es un tiempo malo y las cosas se van a ir poniendo cada vez peor. El camino se va volviendo más estrecho y más presión vamos a recibir. Ahí es donde somos probados si vamos a mantenernos o no. Entonces, como digo, al darnos cuenta de que por el pecado que hemos cometido, como dijo Daniel, como dijo Nehemías, nosotros, sí, yo y la casa de mi padre hemos cometido gran pecado contra ti, por eso vienen todas estas cosas sobre nosotros, no se ha hecho cosa igual. Bueno, pues dice la palabra que no se ha hecho cosa igual ni se hará, o sea que lo que viene ya será el final, pero que va a ser muy duro. Entonces, al entender esto, se nos crea un duelo, un dolor, porque nos imaginamos, como dice la palabra, o como el panorama de Lamentaciones, que es una aproximación a lo que viene, un reflejo. En la escritura hay un reflejo de lo que va a venir y podemos ver en la historia cosas que han sucedido que se vuelven a repetir porque realmente volvemos a cometer el mismo error. Entonces eso crea un duelo y tú te imaginas lo que va a pasar y tú te zafas, te rompes, te duele. No solo por el pueblo, porque viene todo esto para todos, sino también para nosotros, porque ¿qué pasa? Ahí está la segunda parte, arrepentimiento espiritual. Cuando te entra el dolor del alma. Entonces, este dolor del alma ante la verdad es porque tú te das cuenta del error que has cometido y del error que ha cometido el pueblo y eso lleva a un pecado y te rompes y te quebrantas delante de él y te arrepientes, como por ejemplo lo hizo Josías al entender la condición en la que estábamos todos, ¿no? Y hizo duelo no solo por él, sino por el pueblo. Igualmente nos toca a nosotros. También esa destrucción, porque como digo, estoy explicando los contextos, lo que esta palabra está en la Biblia. La destrucción, el lamento y la ruina, porque va a venir desolación, no solo a nivel, como nosotros vemos en la palabra de que va a pasar esto a esto. No, dice en las naciones, va a haber esto. Eh,
Y también ese lamento, que la Biblia lo describe como un lamento ritual, porque como vemos, por ejemplo, como pasó en Nínive, como pasó en la historia, que se echaban en ceniza, que se ponían cilicio, se arrancaban el cabello en señal de duelo. ¿Por qué? Porque estaban tratando de manifestar lo que sentían. Hoy, como vemos, Él nos llama a hacer eso desde el interior, a rompernos. Pero para que veamos en todo lo que se aplica este contexto de la palabra zafat, que es un verbo, como digo. Entonces, bueno, ya sabemos que la escritura habla muchas cosas. Y una de ellas es profecías, cuando dice los profetas usaban esa palabra zafat para anunciar el llanto que iba a venir, el llanto de duelo, de dolor, por causa del pecado y del castigo. Como dice Devarim 32, que a causa del pecado vendría gran llanto, gran zafat. Isaías 32:12 dice: golpead vuestros pechos por los campos deleitosos, por la vid fructífera sobre la tierra de mi pueblo, porque subirán espinos y cardos, y todos los hogares de alegría serán mispet, que viene de la palabra safat, es lamentados. Aquí el Eterno está hablando de un juicio que viene sobre el pueblo, donde va a lamentar la desolación, a causa de que del pecado. Habla también acerca de lo que pasará con Judá, derramaré sobre la casa de David, sobre la casa de, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de favor, de súplica, y mirarán a mí a quien traspasaron, y besafdú, lamentarán de Safat, como se lamenta uno por el hijo unigénito. Ahí, ¿veis la comparación? Una pérdida. Tú pierdes a tu único hijo, tu primogénito, tu unigénito, imagínate que lo pierdes. El único hijo que tú tienes lo pierdes, te duele. Bueno, pues dice que ese dolor se compara al dolor que les va a venir cuando vean al que traspasaron. Entonces será como el llanto del hijo unigénito. Imaginaos que antiguamente esto de la descendencia era algo muy reconocido, o sea, era muy importante que tú tuvieras una descendencia, un linaje que te prosiguiera. ¿Por qué? Porque cuando él les mandó, en un tiempo les manda que se multipliquen. Cuando están en ese tiempo y ven que tienen un único hijo, imagina un único hijo y tú lo pierdes, y imagina, ya no puedes tener más. Entonces ese dolor llega a ti, del único que tienes, que lo has perdido, ya no tienes más descendencia. Ahora en este tiempo nosotros no somos llamados a multiplicarnos, a tener muchos hijos, nosotros somos llamados a arrepentirnos, a volvernos a Él, a alzar la voz, a decir la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempo, como por ejemplo le dijo a Jeremías, o como por ejemplo le dijo a Ezequiel, o como por ejemplo le dijo a algunos profetas: no te cases, no tengas hijos, te voy a quitar a tu mujer. ¿Por qué? Porque no era tiempo de eso, ellos no estaban llamados a eso. Cada uno tenemos un propósito y no somos nuestros propios dioses ni nos gobernamos. Él gobierna nuestra vida, y si Él nos dirige hacia algo y quiere algo de nosotros, nosotros nos tenemos que someter a su voluntad. Ahí están los dos caminos. ¿Tú qué eliges? ¿El Padre o tú? ¿El Padre o el mundo? ¿Decide el árbol de la vida o decide el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué decide? ¿Lo que yo quiera vivir o lo que el Padre quiera que vivas? Ahí está la verdadera elección tuya, que se va a probar por fuego, si eso era lo que realmente Él quería. Entonces, ahí está. Nosotros ahora hemos sido llamados a eso. Cada uno tiene su llamado a hacer la voluntad del Padre. Y como vemos, no estamos en esos tiempos. Entonces, cuando en este tiempo, y quiero explicar el contexto para que se entienda el dolor. O sea, aquí cuando está hablando de que se perderá al hijo unigénito, en esos tiempos eso era algo muy grande, muy grave, muy doloroso. Entonces, aplica una comparación del dolor del hijo unigénito, el único que tiene, al dolor de lo que verán, ¿no? De ese besafdú, esa lamentación que viene de Safat. Y ahí entonces mirarán y reconocerán. Pero habrá gran llanto, y eso habla también de arrepentimiento, lamento espiritual. Por ejemplo, también dice que levantaría el llanto y el lamento, y habla con la misma palabra, besafdú, y por las praderas del desierto alegría, Jeremías 9:10. Es decir, Jeremías estaba llorando por la desolación y por el juicio, por él y por el pueblo. Ahí estamos. Esa es la aplicación que también refiere la escritura. Y ese lamento donde dice: habrá llanto en todas las plazas, habrá llanto en todas las calles, en Amós 5:16, ay, ay, y llamarán al llanto a los labradores, y al duelo lemispet, que también viene de Safat, a los que saben lamentarse. Aquí el profeta pues hablaba de ese llanto general por el juicio sobre Israel, el juicio que se venía. ¿Qué quiero hablar yo de esto? Bueno, para terminar y hacer un pequeño resumen, esta palabra tiene que ver en contexto con un duelo individual, de que nosotros nos damos cuenta del pecado, de lo mal que estamos, de que la mancha es nuestra, de que hemos hecho perversamente,
de que hemos sido rebeldes, de que estamos mal y tenemos que corregirnos y que tenemos que bajar el orgullo que tenemos, que todo nos afecte, que todo nos moleste y que no entendamos lo que el Padre nos está queriendo decir, no le estemos escuchando como Él quiere, porque nuestro mismo orgullo o nuestra misma forma de actuar ahora mismo, por cómo estamos, nos lo está impidiendo. Entonces, cuando tú reconoces eso, cuando tú te das cuenta, como dice ahí, el dolor del alma ante la verdad, esa es la verdad. Y cuando esa verdad te llega y tú te das cuenta, cuando tú entiendes, cuando tú de verdad reconoces que eso es así, como le pasó en cierto momento al pueblo, cuando en cierto momento le pasó a Josías y se lamentaron, de verdad, ahí cuando eso te llega y tú te rompes, porque lo describe como un dolor de rotura, cuando te rompes por dentro y dices, es que es cierto, y reconoces esa verdad. Ahí es que intercedes, no solo por ti, sino por el pueblo, porque te das cuenta, no solo está hablando de mí, está hablando de todos. Viene esto sobre nosotros, vienen grandes cosas sobre nosotros, va a pasar esto. Y yo tengo que arrepentirme, yo tengo que clamar al único que me puede escuchar, el único que me puede perdonar y el único que me puede salvar. Entonces clamas por un perdón. Y ese perdón que lo hemos estado estudiando las hermanas y yo, y empezamos a estudiarlo. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, yo comencé a estudiarlo más a profundidad cuando fue Yom Kippur. Y luego la hermana Mirla también hizo un estudio y aplicó un poquito todo esto más profundo. Y bueno, lo estudiamos, ¿no? Y entendimos una cosa muy importante de esta palabra, que la voy a explicar ahora. Pues como digo, clamamos por ese salash, por ese perdón. Bueno, pues esta palabra salash, que es un perdón, que dice la palabra, que solo Adonai, solo Elohim puede dar. Ese perdón no lo puede dar el hombre, lo puede dar solo Elohim, solo Él. Y se puede alcanzar por medio de arrepentimiento o por medio de intercesión. Entendemos que eso significa. Tú, Zafat, entiendes la verdad, te quebranta, te rompe, te entra ese duelo, porque no es algo intencional de, yo voy a ponerme a llorar. Sí, 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 yo lo reconozco. No, no es algo así. Es algo que Él tiene que mostrarte y tú estés lo suficientemente receptivo o receptiva en esa humildad que Él quiere para reconocer y escuchar y por eso tenemos que pedir ese corazón, ese Lev Shammah, ese Lev que escuche, ese corazón, esa mente que estén receptivos, que estén ahí para recibir su entendimiento, su discernimiento, su sabiduría, su consejo, su voluntad, que está como lo que pidió Salomón al Padre. El Salomón le pidió un corazón Shalash, un corazón, perdón, Shammah, un corazón que le escuchase. Entonces, cuando nosotros tenemos ese corazón y Él nos muestra esto, porque queremos cambiar y decirle, enséñame qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer, dime qué tengo que corregir. Cuando entramos en oración con ese corazón y le pedimos eso y Él nos lo muestra y nosotros entendemos y ante esa verdad nos rompemos, Safat, podemos clamar por ese perdón, no solo nuestro, sino del pueblo. Podemos interceder también, arrepentirnos, interceder. Y entonces ahí es que entras a ese Safat individual y del pueblo, al entender esto, y puedes romperte, ¿verdad? Como también lo hizo Josías, y puedes interceder, y ahí es que puedes recibir ese salash, ese perdón que solo Él sabe dar y que solo Él puede dar. Y esto es algo que yo estaba estudiando hoy, a lo cual me dispuse a pedirle al Padre, comprendiendo estas cosas, porque cuando una palabra que es tan profunda, vamos y la estudiamos así, vemos todo lo que tiene en contexto y la historia que trae. Y que es un verbo, que es una cosa que tú tienes que accionar, pero que se acciona por medio de un corazón receptivo. Bueno, pues entonces esto cambia las cosas. Ahora yo, pues por ejemplo, voy a ponerme a orar, que quiero ese corazón, que quiero ese zafat, que voy a hacer ese zafat y que Él nos dé ese salash, ese perdón que solo Él puede darnos. Y no solo por mí, sino por el pueblo grupal. Y bueno, esta palabra me parece muy importante porque a través de ese perdón y esa reconciliación, como digo, esa expiación, ese cafar, ese perdón, esa limpieza, esa purificación que escuchamos, que necesitamos ese zafat,
con como ese shofar que suena, esa alarma que nos dice: "Oye, ya llega el rey, tenéis que estar limpios delante de él". Ahí es que podremos entonces entrar a esa fiesta, ese Sukkot y ese Sheminit Atzeret, ese de gran día de la fiesta y em, esa cena con el Eterno, esa mesa de banquete y, como dice la palabra, esas vírgenes sensatas que sí que pudieron entrar, ¿no? Ser esos sensatos que entremos. Así que bueno, me parece bastante importante y quería compartirlo. Muchas bendiciones. Shalom.